Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios, un gusto saludarlos. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico, la supuesta lucha contra el narcotráfico en nuestros países, o sea, en Latinoamérica. Y el gran cuento, el gran mito, el gran verso de que la lucha contra el narcotráfico no funciona. O sea, no estoy defendiendo de que funciona, simplemente el argumento de que siempre en muchos lugares catalogan la lucha contra el narcotráfico o el enfrentar al narcotráfico un fracaso. Y la mayoría de la gente que habla de esto, y esto ya lo he repetido muchísimas veces, lo hablan emocionalmente, lo hablan sin argumento, lo hablan porque la droga ha incrementado, porque hay mucho más distribución, porque hay mucho más de esto, hay mucho del otro. Pero amigos, todo ese cuento ya lo sabemos. O sea, vamos a decir, se la voy a hacer más fácil. Está bien, usted tiene razón, haga lo que quiera. Pero usted sabe cuál es el otro problema, amigos y amigas, en la lucha contra el narcotráfico. Que el no enfrentar al narcotráfico en Latinoamérica, y digamos en los últimos 30, 40 años, y que le echan la culpa siempre, le digo, al extranjero, o sea, en este caso a Estados Unidos, que sí tiene culpa porque es el consumidor, o es uno de los consumidores más grandes del mundo. El otro problema es que los gobiernos nuestros no han participado en serio en una lucha contra el narcotráfico en la que, digamos, por no haber tenido los controles que son necesarios, porque el narcotráfico siempre ha existido, y le digo una cosa, va a seguir existiendo, han dejado que el país se les caiga en manos de la delincuencia. O sea, analícelo, y hay países en Latinoamérica que a pesar de lo que el gobierno diga, han perdido estos gobiernos el control de ciertas zonas de sus países. Y esto es lo que estamos hablando. O sea, han perdido en la forma de corrupción, han perdido en la forma de violencia, han perdido en la forma de incremento del delito, y todo eso lo deben a la mala administración de la delincuencia y particularmente del narcotráfico, porque el narcotráfico es el crimen posiblemente de todos los que se cometen en nuestros países el que más dinero da. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que hacer un análisis un poco más profundo, decir, no, bueno, la gente sigue consumiendo droga y por eso no se acaba. No, 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 escúcheme una cosa, sí hay mucha gente que consume droga, sí hay mucho contrabando, pero el problema del narcotráfico, de la delincuencia del narcotráfico, de la violencia y de la corrupción más grande, está en su país, no está fuera de su país. O sea, usted como ciudadano, digamos que es un ciudadano noble, honorable, honesto, que trabaja, no tiene nada que ver con el narcotráfico, que es la gran mayoría de la gente que trabaja en nuestros países, pero sufre las consecuencias de la delincuencia, sufre las consecuencias de la ineficiencia de los gobiernos de turno y sufre las consecuencias de la corrupción. Entonces, cuando hablamos de que la guerra contra el narcotráfico no funciona, no es tan fácil resolver, decir, no, no funciona por esto y esto. No, no, escúcheme una cosa. Claro que no funciona, pero alguna vez se ha puesto a pensar por qué no funciona y cómo esa falta de funcionamiento, esa falta de, digamos, de éxito en la guerra contra el narcotráfico ha afectado y afecta a su país. Eso no lo analiza mucha gente. O sea, mucha gente se queja, no, que el gobierno no hace nada, y sobre todo entre políticos. O sea, el partido político de turno defiende su posición, el partido político que estuvo anterior o que va a venir a lo mejor en un futuro es el que ataca al gobierno de turno y todo eso. Pero yo le voy a decir una cosa. A mí no me interesa qué partido político entre o salga, y a mí no me interesa quién sea el presidente o la presidenta, ni el candidato o la candidata o el gobierno que ejerza. Simplemente le estoy diciendo que la delincuencia en su país es un problema serio. Y el narcotráfico, particularmente, ha desatado una ola de desastres sociales, económicos, de seguridad, de corrupción, que ha desbalanceado cómo un país funciona. Claro, los que están en el poder, que esto es una cosa que yo siempre hago hincapié, la gente que tiene poder, la gente que tiene dinero, la gente que está bien, el narcotráfico no les hace nada. O sea, fuera de que algunos de sus hijos puedan consumir droga en grandes cantidades en algunos lugares, o algunos famosos que estén en los centros nocturnos, o que estén en la farándula, o que trabajen en digamos, lugares donde se consume droga esporádicamente, digamos, para diversión. A esa gente no le molesta. Pero ¿qué tal la gente que no tiene esa digamos, esa paz, esa tranquilidad? La gente que trabaja en los campos, la gente que trabaja en los pueblos, la gente que tiene que viajar en carretera, la gente que anda en la calle y que se enfrenta muchas veces sin querer
con el ambiente de la delincuencia y particularmente del narcotráfico. A esa persona sí le afecta, ¿me entiende? Y esa es una gran mayoría del pueblo. En algunos países el pueblo paga las consecuencias de mucha de la delincuencia generada por gente que se maneja dentro del narcotráfico. Olvídese de la droga. O sea, la mayoría de los ciudadanos en cualquiera de estos países que le estoy hablando no tiene mucho que ver con la droga, ni la va a ver. O sea, puede ser que alguno de sus hijos se drogue, puede ser que alguno de sus compañeros, amigos se drogue, eso. Pero para ellos que están trabajando constantemente, que tienen que sobrevivir, el tema de la droga es un problema. Pero le voy a decir cuál es el problema. El problema es el delincuente que vive cerca de donde está esa persona. El problema es el delincuente que es el vecino, es la zona, es la... y luego la violencia y la corrupción. Eso sí le afecta. Entonces, lo que tenemos que analizar aquí es... y esto se lo he venido diciendo desde que empecé ahora con el ciclo de Latinoamérica, es quién está encargado de la lucha contra el narcotráfico, y en realidad su gobierno está comprometido en digamos, no eliminarlo, porque eso es otro mito. O sea, vamos a acabar con el narcotráfico. Amigo, vea, el presidente o la presidenta que le diga eso, él le está mintiendo, porque no puede acabarse el narcotráfico, pero sí se lo puede controlar. Y cuando controla el narcotráfico, también controla mucha de la violencia y la corrupción, que genera mucho de la desestabilización social de su país. Ahora, una cosa muy importante que yo siempre digo acá es que, y esto lo vengo diciendo desde el principio, la lucha contra el narcotráfico tiene que ser manejada desde muy alto nivel político en un país. O sea, no se la puede delegar a la policía de la calle, como lo han hecho, como lo hacen en muchos países, particularmente, como les he comentado, en forma de que ponen policías uniformados a enfrentar a los narcotraficantes. Eso es una farsa. La policía uniformada no puede ni debe de enfrentar al narcotráfico. Eso no es una cosa. Usted necesita tener una institución que viene desde arriba, una institución bien formada con especialistas que trabajen el tema del narcotráfico, porque el narcotráfico es un delito muy distinto a los otros delitos que usted puede encontrar. O sea, ahí está una parte muy fuerte, que es el lavado de dinero, que es lo que se genera millones y millones de dólares en un ambiente muy específico. Entonces, ¿qué pasa? Eso no tiene nada que ver con los narcos, eso tiene que ver con una parte de la sociedad, de la alta sociedad, que maneja eso, porque yo les había comentado que los narcos, ellos venden la droga, pero después los miles de millones de dólares que ellos generan no los manejan ellos, se los tienen que dar a especialistas, a profesionales que sepan de eso. Y esa gente no es el narcotraficante que anda cruzando la calle con un rifle o con una pistola y agarrándose y golpeando gente. Eso no tiene nada que ver. Eso están en los grandes salones del poder, en grandes oficinas, en bancos, en financieras, en negocios, en centros comerciales. O sea, esa es la élite. Entonces, ¿qué le estoy hablando? Le estoy hablando de un poder muy explícito en su país. Estoy hablando de un poder que no tiene nada que ver con el narcotráfico, pero que sí se alimenta del narcotráfico. O sea, y en un futuro voy a hablar más. La narcoeconomía de su país, es un problema serio, porque esos individuos, que son muy pocos, porque la narcoeconomía no la maneja el pueblo, ni se beneficia de ella. Acuérdense lo que yo siempre he dicho, los países que están metidos en el narcotráfico, el pueblo no se beneficia de nada y sí se afecta mucho por, le digo, las dos cosas que yo siempre hago hincapié, la violencia y la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, si quiere realmente enfrentar al narcotráfico, tiene que lidiar un poco con eso. Ahora, aquí venimos con el tema de quién está encargado de qué. Y una de las cosas que ahora voy a hablar en estos próximos videos es el poder en su país. ¿Quién tiene el poder en su país? Porque supuestamente en un país democrático hay unas elecciones y usted, amigo o amiga, elige un presidente, una presidenta que supuestamente le va, porque eso es la razón, un líder que le va a solucionar o le va a tratar de solucionar los problemas durante el tiempo que esta persona esté encargada del gobierno. Pero el problema es el siguiente: ese poder que esta persona tiene, en realidad, si lo analiza, es uno de los tantos poderes en un país. O sea, una de las cosas que yo le digo a la gente, el narcotráfico tiene mucho poder. ¿Y sabe por qué tiene mucho poder? Porque tiene mucho dinero.
acuérdese, el gobierno no tiene dinero, fuera de que el gobierno, a lo mejor por los impuestos y por ciertas cosas que el gobierno genera un poco de dinero, pero nunca tiene lo suficiente dinero como para competir con las grandes industrias, los grandes comercios internacionales y las grandes compañías, las grandes corporaciones. O sea, tal es así, amigos, amigas, que en un país donde la economía es fuerte, lo más fuerte de la economía no es el gobierno, lo más fuerte de la economía es las grandes empresas, las grandes instituciones financieras, las grandes instituciones que manejan ese poder que yo le digo, que es el que eventualmente, en muchos casos, eligen quién va a ser el presidente de su país. Entonces, una de las cosas que debemos de considerar es quién tiene los poderes y qué pueden hacer con él. Y una de las razones que yo les he venido comentando es que la lucha contra el narcotráfico necesita de gente comprometida con el tema, o sea, político, comprometida con la decisión de combatir el delito. Ahora, ¿qué pasa? Y yo le estoy hablando de que genera un negocio, miles de millones de dólares ilegales, pero son miles de millones de dólares. El gobierno tiene que tener una presencia de poder muy especial, que si no la ejerce, si no la genera y no la hace respetar, le pasan por encima, que es lo que ocurre en muchos de nuestros países. O sea, todos sabemos que hay un presidente, todos sabemos que hay un Congreso, un Senado, que hay Fuerzas Armadas, que hay policía, que hay seguridad. Pero ¿sabe qué? La cuestión que usted debe de pensar es mi país verdaderamente, desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista burocrático, suficientemente fuerte como para enfrentar el poderío económico que el narcotráfico en mi país representa? Esa es una pregunta muy importante que mucha gente no se hace. O sea, le digo, cuando estamos hablando de enfrentar al narcotráfico, estamos hablando de miles de millones de dólares. No estamos hablando de tres locos con rifles y con ametralladoras que se tirotean entre ellos. Eso es una parte muy pequeña de la situación. Pero acuérdense que a medida que va usted estudiando y analizando a esta gente, y ya ahí ya usted encuentra un entorno de poder muy distinto, que es el que verdaderamente enfrenta a los gobiernos. Y esto es algo que lo vamos a analizar en los próximos videos. Los invito a que nos veamos en el próximo comentario. Un gusto en saludarlos.